Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy su presentador, estrella, único, grande nuestro, Miguel Ángel Ruiz. Muchas gracias por estar conectados. Hoy día es día domingo, 6 de marzo. Recuerden que el podcast se estrena los domingos de la noche y el video podcast se estrena los lunes, en este caso el lunes 7 de marzo a las 11 de la mañana. Así que gracias por estar conectados. Han sido tremendos capítulos los que hemos vivido, tremendo capítulo al anterior, y hoy día vamos a tener otro pedazo de capítulo explicando cuáles son las herramientas del neuromarketing. Sobre todo, ahí sí, que me desenfoca esto, sobre todo hablando de el eye tracking. Hoy día tenemos un capítulo específico de cómo funciona la vista humana y de cómo funciona el eye tracking, así que vamos a hablar de neuromarketing de verdad. Recuerden, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, mucho más conocido como Neuromars o el Marciano Emprendedor. Sean todos muy bienvenidos. Y estoy con esta camiseta, aquí se ve en el video podcast, porque hoy día ganamos 4-1, el super clásico, porque lo único clásico es ganarte. Eso es lo único que les puedo decir. Si alguien que está escuchando o viendo esto de la Universidad de Chile, ni más sentido pésame, pero tienen que reconocer que hoy día Colo Colo le pasó por encima. Estoy contento, eso es bueno. Así que partamos directamente, ¿no?, lo que nos convoca, y vamos a hablar del eye tracking o seguimiento ocular. Lo primero que quiero hacer es, déjenme ver si esto se ve, es que es un eye tracking. Así que vayan a ver, ¿se ve? Ah, no veo, ahí sí. Lo que ustedes están viendo ahí son dos dispositivos llamados eye tracking. El eye tracking es un dispositivo de seguimiento ocular. ¿Cómo funciona el eye tracking? Se los voy a mostrar. Espérame que sí se ven. No, todavía no sé. ¡Pium! El eye tracking lo que hace es un dispositivo que se ve, hay un monitor y debajo del monitor hay un espacio negro. En ese espacio negro hay visores o sensores con rayos ultravioleta, con rayos infrarrojo, que les sacan una foto de la pupila y a través de un algoritmo nos permiten saber dónde está mirando literalmente la gente en una pantalla. Bueno, no tan solo una pantalla, porque también hay trackings móviles que nos permiten ver hacia dónde está mirando la gente. Podemos literalmente con estos dispositivos mirar con los ojos del consumidor, porque literalmente lo que nos muestra es que está viendo la persona en el momento de hacer un estudio, ¿sí? Quiero que entendamos eso de base. Así que lo que hace el eye tracking funciona captando el reflejo de la luz infrarroja, invisible para el ojo humano, en el ojo, y calculando entonces el punto de fijación mediante complejos algoritmos matemáticos. Una vez determinado el punto de fijación, se puede visualizar o mostrar en la pantalla un equipo. Que normalmente lo que tenemos entonces es este dispositivo que está conectado con otro monitor. En este monitor la gente, como se puede ver, está viendo una web o lo que sea. Y otro monitor está captando toda la información. Existen dos versiones. Uno fijo, que se pone en una pantalla para analizar normalmente campañas de estímulos audiovisuales, y los eye tracking móviles, que son los lentes que incorporan cámaras al infrarrojo y que nos permiten ver en tiempo real en una tienda que está mirando a las personas. En una experiencia, por ejemplo, de supermercado, tienda, en un punto de venta con vendedores, etc. Uno, evidentemente, es fijo, tiene mucha más data, entrega mucha más data que los móviles. Los móviles sacrifican data en pos de ser móviles. Hay distintos tipos de marcas. La marca más conocida, más importante en el mundo, es una marca sueca llamada Tobii. Y esto es interesante porque hay toda una industria de eye tracking o de seguimiento ocular que fue adquirida. SMI, habían tres grandes productores de eye tracking: Tobii y la competencia directa, que era SMI. SMI, si mal no me equivoco,
eran gringos. Hay otros, por ejemplo, como... Hoy se me acaba de olvidar estos nombres de estos alemanes que también tienen eye tracking. Hay otro, hay esta Realive, que son unos polacos que tienen eye tracking online, que son tremendos. Vamos a hablar también de ellos. Están estos alemanes que se me acaba de olvidar el nombre, que tienen unos pedazos de eye tracking tremendamente potentes, que normalmente se utilizan más para temas de laboral, para entrenar a pilotos, etcétera. Estaba iTribe, que es una marca china de producción de eye tracking. iTribe fue adquirida por Facebook, esto es lo interesante, para serlo utilizado en Oculus, porque Oculus, no sé si ustedes saben, pero Oculus es un casco de VR o realidad virtual. Y, y la realidad virtual es súper compleja porque son, ¿cuánto? 24 pantallas, 36 pantallas que te envuelven en Full HD, y evidentemente no hay ningún procesador normal que te permita esa cantidad de calidad. Entonces, lo que hacían lo que querían hacer lo que hicieron con iTribe es comprar esta empresa, utilizar eye tracking o incorporar eye tracking dentro del Oculus, de tal forma de donde esté mirando el ojo es donde realmente se esté mostrando en HDI, y el resto se ve de mala calidad, pero como nuestro ojo, ya vamos a descubrir por qué no lo capta, funciona muy bien. SMI fue adquirida por Apple, probablemente para tener eye tracking en los Mac, o en los iMac, o en los MacBook, o lo más probable para sus iGlass, que están todavía en desarrollo, todavía no lo sabemos. Y Tobii se vio enfrentado a ¿qué hacemos? Pues nos vendemos, y Tobii se transformó en una de las más grandes del mundo. Siguen siendo, comenzó a comprar otras más pequeñas, comenzó a comprar su reseller, y se empezó a posicionar en el mundo como uno de los proveedores más grandes de eye tracking a nivel mundial. Realive es una plataforma, realive.io, por si lo quieren buscar. Es una plataforma con licencias de eye tracking online, funciona a través de la webcam. La webcam lo que hace a través de un algoritmo identifica dónde está la pupila y también nos permite saber dónde está mirando. Realive tiene una potencialidad tremenda, y por primera vez en mucho tiempo se comprueba de que se puede utilizar webcam based eye tracking, como se llama, o eye tracking con webcam, para hacer investigación científica, y eso ya expone, en este caso, la herramienta Realive como una herramienta académica, una herramienta científicamente comprobable, porque muchos eye tracking que existen hoy en día online no funcionan muy bien, y los predictivos no funcionan para nada. De hecho, 3M tiene uno, Google tiene otro, y hay varios más que tienen otro. Pero lo predictivo, nosotros tenemos comparativo eye tracking de conducta humana versus eye tracking predictivos, que lo que hacen los predictivos es supuestamente acumular la experiencia de varios estudios y transmitirlo a través de cómo, o sea, calculan cómo realmente vería un humano, y la diferencia es brutal, es realmente brutal. Así que el mundo del eye tracking es tremendamente interesante, pero más allá de la idea de este capítulo es explicarle cómo funciona la vista humana, aparte de hacerle esta introducción de la industria del eye tracking dentro del neuromarketing, enseñarles cómo funciona la vista humana y por qué el eye tracking es una herramienta tremendamente poderosa para entender la conducta del consumidor. Entonces, en marketing se puede utilizar desde los primeros bocetos hasta la validación final de un diseño antes de su lanzamiento. El eye tracking aporta información competitiva importante aplicado en packaging, piezas gráficas, spot, animatics, storyboards, revistas, diarios, brochures, etcétera. En usabilidad, UX, se usa en el desarrollo y testeo de pruebas de usabilidad en sitios web, aplicaciones, en software, videojuegos, también en TV interactiva. Los principales beneficios es, uno, la optimización de los costes de diseño y rediseño y mantenimiento, porque evidentemente en vez de diseñar, lanzar y que sea lo que Dios quiera, sabemos cómo está mirando la gente una pieza gráfica, y con eso podemos saber si realmente está cumpliendo el objetivo o no mi pieza gráfica. Hay una reducción de los costes del aprendizaje, porque evidentemente después de hacer hartos eye tracking con el mismo público objetivo, voy teniendo patrones de cómo se comportan realmente. En temas de página web hay un aumento de conversión, en las tasas de conversión de visita del cliente a los espacios web, porque obviamente pongo elementos, elimino los elementos distractores y pongo elementos que son realmente relevantes a la hora de consumir contenido. Mejora la imagen y prestigio, mejora la calidad de vida, la satisfacción y la producción de los usuarios, disminución de costes de asistencia y ayuda para el usuario. El eye tracking entrega resultados visuales, los mapas de calor, heatmap, vamos a mirarlo, vamos a ver cómo funciona esto. Muestra la zona en que los usuarios han concentrado su mirada. De hecho, vamos a ponerle acá, vamos a ver, eye tracking.
vamos con esta. Esta se va a ver en mi cara, no hay ningún problema a los que están viendo el video podcast, pero se los voy a explicar. Los que ven abajo, bueno, lo primero que hacemos nosotros es marcar los AOI o áreas de interés. Eso se ve en la esquina superior izquierda. Y si se dan cuenta, las etiquetas de estas 3 botellas prototipo están marcadas con distintos colores. Nosotros las marcamos como un área de interés. Nosotros queremos saber si realmente la gente mira o no mira la etiqueta. Eso es lo que buscamos en este caso. Después de eso, tenemos distintas formas de cómo ver esto. Lo que les estaba comentando se llama heatmap, que es lo que ven en la esquina inferior derecha. Son estos mapas de calor. Y estos mapas de calor que muestran lo rojo es lo más visto, lo amarillo es lo visto medianamente y verde es lo que es poco visible. Lo que no está marcado probablemente ni siquiera fue visto. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto entender? Porque esto nos permite ver dónde están las concentraciones de las visualizaciones, pero no se dejen engañar por esto que es visual. Los heatmap logran normalmente engañar a la gente, porque los heatmap uno los prepara conforme a métricas, ¿no? A distintas formas de cuánto tiempo vio el elemento, puede ser cuántas veces fue visto, puede ser cuánto porcentaje del tiempo fue visualizado y cuántos segundos fue visto del total del tiempo de la puesta en escena del estímulo. Entonces, hay que saber las métricas detrás, mucho más importante que si se ve, ¡ay, está rojo donde yo quiero! Está bien, no necesariamente. Los gaze opacity o F-mode, que son, permite visualizar que esto es la esquina inferior izquierda, los opacity map, que son mapas de opacitividad, que nos permite saber dónde la gente está mirando, dónde están los puntos ciegos. Entonces, lo más visto son transparentes, lo menos visto se cubre con grises semitransparente y lo que no visto se deja en negro. Así que literalmente podemos ver dónde está mirando y dónde no. Y también tenemos los mapas de recorrido o gaze plot, que es la esquina superior derecha, que muestra el recorrido desde el punto 1 hasta el punto final. Sé que la imagen es bastante pequeña, pero ahí se pueden ver, hay puntos rojos y hay puntos azules. Esto simula que son 2 personas mirando. Y cada pelotita tiene que ver con un orden, desde el punto 1, donde fijó la mirada del punto de vista 1, hasta la última mirada que vio del elemento en cuestión. Y tiene un orden, y no tan solo eso, sino que entre más grande sea el circulito, significa que más tiempo posó su mirada sobre el espacio donde ese circulito creció. Y eso nos permite entonces ver los patrones de interés, los patrones de confusión, los patrones y estrategia de visualización o el conocido path to purchase, el cómo la gente observa y consume un contenido. Lo más importante dentro de esto están las métricas. Está, por ejemplo, el time to first fixation, que es la métrica que indica del tiempo transcurrido desde que es presentado el estímulo o área de interés hasta que se logra ver por primera vez. O sea, si yo pongo 30 segundos en una pieza gráfica, ¿cuánto me demoro en encontrar el elemento que la marca quiere ser investigada? Después está el Total Visit Duration, que es la métrica que indica el tiempo total de observación de un estímulo o área de interés. Por ejemplo, si esta botella fue puesta por 6 segundos, ¿cuánto de ese tiempo fue vista la etiqueta? Porque si tengo una botella y vi medio segundo la etiqueta, muy probablemente no consumí su contenido. Si miré 3 segundos de los 6 segundos, lo más probable es que haya visto su contenido. Después está el Fixation Count, que es la métrica que indica la cantidad de fijaciones que obtiene un estímulo. Esto es súper importante, sobre todo, por ejemplo, en lanzamientos de nuevos productos. Normalmente lo que necesitamos es, dentro de una spot publicitario, por ejemplo, necesitamos a lo menos 16 microfijaciones de a lo menos 300 milisegundos o 160 milisegundos mínimo para que haya una recordación del nuevo producto. Por lo tanto, si yo pongo un spot de 30 segundos, yo tengo que a lo menos ver 16 veces la nueva marca o el nuevo producto o el nuevo servicio para recién memorizarlo. 16 veces de a lo menos 160 milisegundos. Eso es una métrica de recordación básica. Es un algoritmo de recordación básico. El Percentage Fixation, que es la métrica que indica el porcentaje de participantes que observaron el estímulo. De 60 participantes, ¿cuánto miraron la etiqueta? Si los 60 miraron la etiqueta, funciona bien. Si 10 de los 60 miraron la etiqueta, funciona muy mal. Entonces,
Esto es súper importante también entender que mirar no necesariamente significa comprar. Mirar un objeto o producto no nos permite sacar conclusiones positivas o negativas con respecto a su atractivo. La mayor parte de nuestras miradas en un supermercado son, por ejemplo, para evaluar opciones que compramos. Sin embargo, los patrones de visualizaciones sí pueden contarnos algunas cosas. Nos pueden dar ideas de qué información busca y consume el cliente, si está interesado en el precio, en el gramaje, las características técnicas, si mira y entiende. Si mira, entiende, le gusta lo que ve, obviamente compra. Jarvis en 1967, y esto es sumamente importante. ¿Por qué hacer un estudio de eye tracking se entiende como neuromarketing? Es porque Jarvis en 1967 indicó que la visualización o la visión puede indicar procesamiento cognitivo. O sea, los ojos, al ser la única parte expuesta a nuestro sistema nervioso central, porque los ojos es una parte de nuestro cerebro que está expuesta, son tremendamente importantes a la hora de decidir. Y por lo tanto, entender qué está mirando la gente es tremendamente importante para poder entender la cognición. O sea, literalmente a través de eye tracking podemos saber si la gente vio o no vio un punto, si entendió lo que leyó, si hay comprensión, si hay recordación. El eye tracking es una herramienta tremendamente poderosa y se considera parte del neuromarketing porque nos permite entender el cerebro del consumidor a través del ojo. ¿Sí? Los ojos son la única parte expuesta de nuestro sistema nervioso central. Así que si entendemos cómo visualiza, entendemos el contenido que consumo. Si yo no veo algo, significa que mi cerebro no lo captó. Y por lo tanto, como no lo captó, no existe. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante entonces hablar de eye tracking dentro del mundo del neuromarketing? Entendamos algunas cosas. Nuestros ojos son la única parte expuesta de nuestro cerebro. El 90% de la información que consumimos proviene de nuestro córtex visual. La retina se comunica con el cerebro en 10 millones de bits por segundo. Es tremendamente rápida. Las neurociencias estiman que el 95% de nuestros procesos mentales se deciden de forma subconsciente. Gran parte de esa decisión parte por información sacada de nuestro córtex visual. Porque si el 95% de la información que nosotros capturamos, o sea, si el 90% de la información que nosotros capturamos es del córtex visual, es visualizado, y el 95% de nuestros procesos de decisiones son subconscientes, quiere decir que hay una correlación directa entre lo que visualizamos y lo que nuestro cerebro de forma inconsciente decide. Y el movimiento de los ojos refleja pensamiento y por lo tanto el proceso de la toma de decisiones. Recuerden, eso lo dijo Jarvis con Y en 1967. Cuando entendamos nuestros ojos, creo que entiendan nuestros ojos como una cámara fotográfica. Sí, espero dejar si me pueden. Quiero que me vean muy bien. A los que están viendo el video podcast, a los que están escuchando el podcast, por favor escúchenme muy atentamente. Nuestros ojos funcionan como una cámara fotográfica. Cuando el ojo se posa en un espacio, consume contenido. Entonces esta cámara que es nuestro ojo se abre, capta información, se cierra, almacena esa información y se mueve. Eso que nosotros vemos como la apertura, captación de información y cierre se llama microfijación. Normalmente se llama fijación, pero son microfijaciones porque en promedio duran 300 milisegundos. ¿Sí? Son muy rápidas. Cuando hay un movimiento del ojo desde un punto a otro punto, esto se llama movimiento sacádico. Dentro del movimiento sacádico hay un fenómeno llamado supresión sacádica. Dentro de la supresión sacádica no hay captura de información. Esto significa que por muy pocos milisegundos, normalmente 60 milisegundos, imperceptible al ojo humano, no capturamos información. Por lo tanto, lo que captura el eye tracking son las microfijaciones, los espacios de tiempo donde el ojo se abrió, la pupila se posó sobre un elemento, capturó información, se cerró y se movió. En ese momento hablamos de una microfijación o de una visualización de un punto específico dentro de los estímulos que estoy mirando. Por lo tanto, entender que nuestro ojo abre, captura información, se cierra y se mueve, en ese movimiento no hay captura de información y se vuelve a abrir, nos permite entender estos temas de los mapas de los gaze plots, ¿no? Estos de posicionamiento con orden de visualizaciones, nos permite entender entonces dónde la gente está mirando. Y cuando hay una visualización hay un entendimiento, cognición. Y hay muchas cosas que se pueden sacar sobre esto. ¿Sí? Otra cosa muy curiosa es que nuestro cerebro, nuestros ojos le saca una foto a lo que está mirando, lo manda al cerebro de forma inversa y el córtex visual vuelve a invertir lo que nosotros miramos. Es algo muy curioso. De hecho, hay una imagen que les quiero compartir que explica esto, ¿sí? A los que están viendo el video podcast lo van a entender mucho mejor. Si se dan cuenta, acá hay circulito, todo se ve borroso.
y les voy a explicar después, un poquito más adelante, el por qué vemos borroso. Entonces, hay una captura de información en uno de estos circulitos, se mueve el ojo, ¿sí? Hay otra captura de información, se vuelve a mover el ojo, hay una captura de información, se cierra, se mueve, se cierra, se mueve, se abre, se cierra, se mueve. Cuando hay una fijación, hay una captura de información y el movimiento sacádico, que es la dirección donde se mueve el ojo, es tremendamente curioso que en ese movimiento no hay captura de información de datos. Por lo tanto, no estamos mirando absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos un espacio, por ejemplo, ¿qué elemento? La Torre Entel. Ok. Vemos la Torre Entel en Santiago de Chile. O vemos un elemento destacado en un monumento nacional. Vemos un monumento nacional, realmente no vemos el todo. Lo que captamos son espacios de información, datos, paquetes de información, y nuestro cerebro nos ayuda a completar el resto. Por lo tanto, no vemos todo, vemos aquello que nuestro cerebro ve. Dentro de nuestra visualización hay 3 áreas: el área foveal, el área parafoveal y el área panorámica o periférica, ¿sí? Si nosotros estiramos el brazo, ¿sí? Y levantamos el dedo gordo, como si hiciéramos un me gusta largo a la distancia, ¿no? Levantamos el brazo, estiramos el brazo, levantamos el dedo gordo y nos miramos la uña del dedo gordo, podemos detectar que realmente vemos en HD lo que vemos alrededor de la uña. El resto de la mano cercana a la uña se ve más o menos, y lo que está alrededor de esto se ve pésimo. Ese elemento del porte de la uña, si estiramos el brazo, es el área foveal. El área alrededor de la mano es el área parafoveal, y todo lo que está alrededor de la mano el área periférica o panorámica. Solo vemos en Full HD el área foveal. ¿Se acuerdan que yo les dije que los Oculus compraron iTribe, que es esta marca china, que era una marca china de eye tracking, para permitir que la gente solo vea en HD donde está mirando? Porque saben que solo el área foveal se ve en HD, y por lo tanto, si el área foveal se ve en HD mientras va moviendo la vista, da la percepción, a pesar de que todo el resto se vea de muy mala calidad, da la percepción que todo está en el Full HD. Porque no vemos todo, sino que vemos dónde están nuestros ojos. Es tremendamente interesante entender esto. Nuestro campo visual tiene 220 grados, pero el área foveal es aproximadamente de el porte de la uña, si estiramos, como les comentaba, el brazo. Y esto es tremendamente interesante porque por cada microfijación la gente puede leer en lectura occidental de 7 a 9 caracteres con espacio incluido. Y por lo tanto hay varias cosas súper entretenidas sobre esto. Si yo sé que la gente le dedica en promedio, según nuestros estudios, 3.2 segundos a las piezas gráficas, visuales, físicas, yo puedo saber en esos 3.2 segundos cuántos caracteres puede leer máximo una persona. Y si en digital aparte la gente solo dedica 1.8 segundos a una pieza gráfica de Facebook, de Instagram, yo puedo saber cuánto la gente lee en caracteres de forma precisa. Y por lo tanto yo puedo saber cuándo una pieza gráfica realmente va a ser leída y cuándo no va a ser leída. Ojo con eso. Entonces el ángulo visual, realmente nuestra visualización en HD es de 2,4 centímetros de todo lo que vemos en una circunferencia. Una circunferencia, un diámetro se llama, un diámetro de 2,4 centímetros alrededor es lo que realmente vemos en Full HD, y todo el resto lo vemos pésimo. Entonces, ¿qué vemos? La área foveal y parafoveales son aproximadamente el 8% del campo visual, pero usan el 50% del córtex visual. La visión periférica es fundamentalmente buena para recoger movimientos y contrastes. Por eso, cuando vemos un movimiento cercano a nosotros, este captura nuestra atención. ¿Por qué? Porque literalmente nos saca de nuestra concentración y nuestra atención. Vamos a hablar de la atención cuando hablemos de atención, emoción y recordación, los 3 factores principales para una ecuación de un muy buen neuromarketing. Así que literalmente están las fijaciones. Las fijaciones son
momentos donde nuestro ojo entonces captura información van desde los 100 hasta los 600 milisegundos. Durante esta parada el cerebro comienza a procesar la información visual recibida por el ojo. Toda la información de la escena principalmente se adquiere por las microfijaciones. La frecuencia típica de las microfijaciones es de más o menos 3 Hz. La longitud de una fijación es generalmente un índice del procesamiento de la información o de las tareas cognitivas. Entre más tiempo veo un punto, más me cuesta obtener la información desde ahí. Y las palabras comunes obtienen fijaciones más cortas que las palabras menos comunes. Esto es tremendamente importante porque nos pasó, por ejemplo, que estamos trabajando con una marca tremendamente importante como Kino y solo dedicaban 0,2 segundos, o sea, 200 milisegundos, nada, a mirar la marca Kino. Y ellos decían, oye, ven muy poco tiempo mi marca, me preocupa. Y no es preocupante, porque es Kino. Y todos los chilenos sabemos lo que es Kino. Si fuera, por ejemplo, el lanzamiento de Kino en Brasil, donde no saben qué es Kino, evidentemente es preocupante porque significa que no va a haber una recordación de la marca. Pero cuando es una marca y está presente en nuestro cerebro, literalmente podemos verla por muy poco tiempo e identificar inmediatamente de qué marca estamos hablando. Si yo veo una C, 2C, blanco, rojo, negro, Coca-Cola, se acabó. ¿Sí? Porque no necesito tanta información para visualizar lo que ya tengo en nuestro cerebro. Esto es un problema cuando mi marca es nueva. Están los movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos son extremadamente rápidos, son saltos de una fijación a otra. La duración media de un movimiento sacádico es entre los 20 y 40 milisegundos. Al leer ocurre un movimiento sacádico cada 7 y 9 caracteres. Podemos leer por microfijación de 7 o 9 caracteres con espacio incluido. Hay algo llamado, lo que le estaba comentando, el saccadic suppression, que es la visión se suprime casi por completo durante el movimiento sacádico. Eso se llama supresión sacádica. El punto final del movimiento sacádico no puede cambiar durante el movimiento. Entonces, cuando yo voy para allá y el objeto se movió, nuestros ojos no pueden retroceder en el camino. Lo que hace es una muy microfijación, una fijación de muy corto tiempo y se vuelve a mover buscando el objeto. Los movimientos sacádicos regresivos y un patrón de movimientos sacádicos constante pueden revelar confusión y problemas de comprensión. Esto nos pasa mucho en páginas web. Cuando yo estoy mirando constantemente los mismos puntos dentro de una página web, es que esos elementos me confunden y no estoy entendiendo lo que hablan. Hay algo llamado el Smooth Pursuit, y esto es el movimiento hecho al seguir un objeto en movimiento, por ejemplo un auto, un animal. La velocidad del ojo durante el movimiento suave es normalmente de unos 30 grados por segundo. Si el objeto se mueve más rápido que 30 grados por segundo, el ojo tiene que ver con movimientos sacádicos para actualizarse, saca pequeñas fotos. El ojo no puede perseguir más de un objeto a la vez. La atención de la visión está totalmente concentrada en el objeto a perseguir. Y solo después de aproximadamente 100 milisegundos de seguimiento suave, el ojo es capaz de compensar los cambios de velocidad o dirección del objeto que es seguido. Y esto es súper importante porque nosotros nos demoramos de 100 a 300 milisegundos. Por ejemplo, si estamos en una habitación oscura con la luz prendida, apaga la luz y está todo oscura, nos demoramos de 100 a 300 milisegundos en darnos cuenta que la luz está apagada. Y lo mismo ocurre si la luz está apagada, nos demoramos de 100 a 300 milisegundos en darnos cuenta que la luz está prendida. Por lo tanto, hay un espacio de tiempo en que alguien nos puede matar cuando la luz está apagada. Y no darnos cuenta quién es. Eso, tenía que decirlo. Hay algo llamado también visión abierta o encubierta. El campo visual, como le estaba comentando, es 220 grados, de alta precisión alrededor del área foveal. Es posible mover nuestra atención encubierta, la atención mental alrededor de todo el campo visual, cuando nuestros ojos están en reposo. Nuestra visión foveal o atención abierta suele ser ser una medida válida para determinar el destino de nuestra atención descubierta. Como nuestro cerebro puede procesar muy poca información de los estímulos complejos fuera de la célula foveal, podemos analizar qué puntos realmente destacan de los elementos, ¿sí? Nuestro cerebro es más eficiente para enfocar la atención foveal, pero en realidad usamos los dos al mismo tiempo. La mayor parte del tiempo utilizamos nuestra visión encubierta para decidir dónde mover nuestra visión abierta. Y esto ocurre, te los voy a explicar de esta forma. Ustedes están mirando su celular, van caminando por la calle, se acercan a una esquina y sienten que hay un movimiento. Ven que hay un auto moviéndose. Y literalmente lo que hace su cerebro es dirigir la atención visual desde su celular, que están conscientemente mirando el celular, hacia el auto en cuestión que se está moviendo, independiente de cuán cerca o lejos estén de ustedes. Y esto tiene que ver con que nuestro cerebro, nuestra visión periférica o panorámica, llama la atención y dice, viejo, hay información importante, mírala. Y ¡pum! Miramos el objeto. Así es como funciona nuestra vista. Es tremendamente interesante esto, porque hay estudios, por ejemplo, la pregunta que yo le hago a la persona puede cambiar el cómo se comporta. Hay un estudio de lectura donde se le hizo leer un pequeño texto a las personas y se le preguntó sobre una
información puntual. Por ejemplo, le hizo leer un texto muy corto, muy breve, y le preguntó quién construyó el Coliseo Romano. Y lo que hace literalmente nuestro ojo es escanear, ¿no? El texto hasta donde dice Titus. ¡Pum! Titus fue el constructor del Coliseo Romano y por lo tanto nuestro cerebro escanea hasta que encuentra la respuesta, Titus. Pero, si yo le pregunto, le digo, lee un texto de la misma envergadura, ¿no? Y le digo a la gente que por favor recuerde la mayor cantidad interesante de información para después hacerle preguntas, y tiene un texto de cuándo fue construida la Torre Eiffel, uno empieza a guardar información, por ejemplo, cuándo fue construida, dónde fue construida, quién la construyó, cuántas toneladas tiene. Y voy capturando información que realmente encuentro interesante. Y esto se traduce en visualizaciones. Hay una concentración de visualizaciones, por ejemplo, en el primer caso, en el nombre de Titus, y no hay más lectura del texto. Por otro lado, hay concentraciones de visualizaciones en los puntos que realmente nuestro cerebro considera importante. El año en que se construyó, la cantidad de toneladas que tiene, el nombre de quién lo construyó, dónde fue construida, porque es información que para el cerebro es relevante y por lo tanto hay una correlación entre la lectura, la visualización y la concentración y memoria. Esto es potente. Otro tema muy importante tiene que ver con las concentraciones de las visualizaciones, por ejemplo, al leer un diario o una revista abierta. Las concentraciones de las visualizaciones se concentran en diagonal de derecha a izquierda y se concentran siempre, si tengo dos planas abiertas, en el lado izquierdo, sobre todo en la columna izquierda. Los elementos que están en la parte superior son muy poco vistas y las que están en el extremo derecho, cuando tengo una plana abierta, son las menos visualizadas. Nosotros hicimos un estudio con esto en las últimas noticias y literalmente las últimas noticias después de esto rediseñó sus costos y por eso hoy día es más caro un robapágina en las últimas noticias que una página completa. ¿Por qué? Porque un robapágina tiene mayor visualización que una página completa, sobre todo en temas de publicidad. Y cuando el robapágina es contextual, o sea, por ejemplo, hay una nota de cómo cuidarte los dientes y hay un robapágina de una clínica dental, el robapágina se roba literalmente toda la atención y publicitariamente es mucho más efectivo. Por lo tanto, nosotros podemos entender cómo la gente lee, cuánto la gente lee, solo entendiendo cómo funciona el eye tracking. De hecho, nosotros sabemos que, por ejemplo, en una búsqueda de texto dentro de una página web, el 98% de las visualizaciones se concentra en los 1 a los 4 segundos. De los 5 a los 7 segundos ya bajamos al 80% de las visualizaciones. De los 8 a los 11 segundos ya bajamos un 71% de las visualizaciones. De los 12 a los 18 segundos bajamos un 66% de las visualizaciones. Y sobre los 19 segundos bajamos al 62% de las visualizaciones. Por lo tanto, la cantidad máxima de atención yo la tengo dentro del segundo 1 y el segundo 7. Por eso yo tengo que encontrar la información que yo estoy buscando en menos de 8 segundos. Si no encuentro la información dentro de los 8 segundos, me estreso y no me interesa. Y no tan solo eso, sino que también a través de la visualización podemos ver, por ejemplo, las concentraciones de las atenciones que yo tengo con la gente. Me explico. Se hizo un estudio y se determinó, ¿sí?, que al mirar cierto ojo yo estoy conectando con la persona y cuando miro el otro ojo desconecto emocionalmente con la persona. O sea, si yo estoy conversando con un vendedor y le miro el ojo izquierdo, significa que no estoy conectando con él. Si estoy conversando con un vendedor y miro su ojo y mis visualizaciones se concentran en el ojo derecho, realmente yo estoy conectando emocionalmente con el vendedor. Así que solamente con eye tracking yo puedo ver el nivel de conexión emocional que genera un vendedor. Tremendamente interesante todo lo que se puede hacer con eye tracking. Creo que le mostré toda la imagen. Sí, que les quería mostrar. Y les expliqué todo lo que le quería explicar. El eye tracking entonces, ¿qué es? Es un sistema que nos permite, a través de un algoritmo, visualizar dónde está mirando la gente y a través de eso podemos ver la concentración, la atención, podemos ver qué elementos lee. Si yo tengo un package, yo les voy a poner, por ejemplo, el caso de este empaque de un videojuego. Yo puedo saber a través de un eye tracking dónde están las concentraciones de las visualizaciones de este videojuego. Están en el título, están en las criaturas que están presentes. Y si doy vuelta y tengo una cantidad de información, ¿qué información es realmente relevante para la marca que lea? ¿Está leyendo la información de la forma que ellos quieren? ¿Está concentrando su atención en cada una de las cosas? Si estoy viendo cualquier tipo de empaque, no tengo un empaque de cualquier cosa.
Ok, un libro. Acá tenemos el libro de nuestro querido amigo Alejandro Godoy. Si yo tengo esta portada del libro, ¿dónde está concentrando la gente el mayor tiempo? Si yo le pongo esta portada por 10 segundos a una persona, ¿dónde concentra sus visualizaciones? Lee el título, lee el subtítulo, lee el autor, lee a aquellos que están involucrados en la impresión de este libro, y a través de eso yo puedo saber absolutamente todo, de un spot, de una pieza gráfica, de un brochure, de un packaging, de una página web, de una experiencia en tienda. Yo puedo saber cómo la gente va a una góndola, dónde visualiza, cuáles son los patrones de visualizaciones, dónde está mirando, si mira o no mira el producto, qué está mirando el producto, está mirando la etiqueta, está mirando el nombre, está mirando cuál es su contenido, está mirando cuáles son su gramaje, está mirando el precio, ¿con qué lo compara? ¿Me compara con la competencia? Si yo cambio mi empaque, ¿me está visualizando? Cuando no se hacen ese tipo de estudio, ocurre con los yogures de Soprole. Soprole, que tenía un posicionamiento en ese tiempo bastante bueno, hoy día no tiene ese posicionamiento tan bueno, hizo un cambio en el empaque de todos sus yogures. Y literalmente la gente, como no hubo una campaña de acompañamiento, no encontraba los pinches yogures de Soprole. Y la gente decía, no hay yogures Soprole, compro los de la competencia. Solo porque hubo un cambio de empaque, porque la gente estaba acostumbrada a cómo se veía un yogur de Soprole. Si me cambia el empaque y no hay una campaña de acompañamiento, no aprendo. Y como no aprendo, no lo encuentro. Y como no lo encuentro, no lo compro. Y compro el de la competencia. Y lo pruebo. Y si aparte lo encuentro más rico que el tuyo, cambio mi conducta. Esto mismo ocurrió en Tropicana. Sabiendo el caso Tropicana, Soprole hizo lo mismo. Y perdió muchos millones. Tanto así que tuvo que hacer una campaña multimillonaria para explicar a la gente que sus productos seguían estando en la góndola, solo que habían cambiado el empaque. Tremendo capítulo sobre eye tracking. Espero les haya gustado y hayan aprendido mucho. Les voy a dar este tip y consejo para terminar. Si nosotros le dedicamos 3.2 segundos a una pieza gráfica en vía pública, en presencial, y yo puedo leer de 7 a 9 caracteres con espacio incluido en un promedio de 300 milisegundos, yo puedo saber con un algoritmo pequeño que máximo esta pieza gráfica puede tener 240 caracteres con espacio incluido. Máximo. 240 caracteres con espacio incluido. ¿Sí? Si mi pieza gráfica en vía pública tiene más que eso, si mi pieza gráfica, por ejemplo, en los andenes de metro, tiene más de 200 caracteres con espacio incluido, 240 caracteres con espacio incluido, la gente no lo va a leer. Yo he visto un montón de piezas gráficas en ¿cómo se llama el de la orilla de los andenes de metro? Se me olvida cómo le dicen el billboard de los andenes. Ok, si esa pieza gráfica tiene más de 400 caracteres con espacio incluido, no va a ser leído. Hay algunos de diplomado y posgrado que no son leídos absolutamente nada, son ridículamente mal hechos. Y en digital es mucho más que la gente solo le dedica 1.8 segundos. Puedo tener en una pieza gráfica, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, máximo 100 caracteres con espacio incluido. Si cualquier pieza gráfica tiene más de ese texto, literalmente spam, no va a ser leído. Muchas gracias por estar conectado en este nuevo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Hablamos sobre el eye tracking, pedazo de capítulo. Recuerden, soy Miguel Ángel Ruiz, el marciano emprendedor. Pueden seguirme en Facebook y en Instagram como Neuromars, en LinkedIn como Miguel Ángel Ruiz Silva, también en YouTube de la misma forma. Tengo mi blog neuromars.wordpress.com y estoy como el marciano emprendedor con S en TikTok. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un próximo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Nos vamos con el cierre en 3, 2, 1, ya.